Buenas tardes a todos, a todas. Em, Como veníamos viendo, la idea de hoy es poder continuar con nuestra unidad 3 de gases, ¿sí? Que hicimos un repaso la clase pasada sobre los diferentes estados de agregación que nosotros utilizamos. Recordemos que hayan ustedes visto en Introducción a la Química 4, ¿sí? Que es sólidos, líquidos, gases y plasma, pero que la realidad es que en nuestra labor profesional lo que principalmente usamos son los primeros tres. Repasamos un poco las propiedades más que nada de los líquidos, sólidos no trabajamos mucho, pero sí apuntamos a lo que es la parte de gases. Empezamos a ver un poco e introducirnos en lo que era la fórmula de gases ideales, ¿sí? Y ya estaban en condiciones con la teoría que habíamos visto de hacer los ejercicios de la guía, ¿sí? Que teníamos del 1 al 10. No sé si pudieron ver alguno de los ejercicios, si hubo alguno que se complicó o alguno que quieran ver. Yo todavía no hice ninguno, profe. Bien. Yo que tuve el examen el viernes, no sabía que hubo clase, entonces la verdad que no lo vi tampoco. No, no hay problema, no hay problema. Eso igual estaba contemplado. La clase no había terminado de cargarse, se cargó ayer, si no me equivoco, en YouTube y la cargué al campus. Pero bueno, sí, era lo que habíamos hablado la otra vez con los que rendían en CUDI, que la clase iba a estar grabada, así que ustedes sí van a poder acceder al material. La clase también ya está subida, está el PDF con las diapositivas. Actualicé un poco la de la unidad 2, parte 3, que ahí habíamos visto un poco la parte de viscosidad y les puse también lo que es la diferencia entre viscosidad y densidad, que había sido una de las preguntas que había surgido en la clase pasada. Bueno, si les parece, hacemos un repaso un poco más importante de gases para los que no pudieron estar y no pudieron ver la clase. Así después podemos seguir con la teoría y vemos algunos ejercicios. Bien, perfecto. Bien, en base a eso, hacemos un repaso de la teoría. Y el 10. Dale, y podemos arrancar cuando hacemos un ejercicio, un ejemplo, un ejercicio ejemplo, usamos el 10. En la clase pasada estaba grabado el ejercicio 1, así que cuando lo vean quienes no pudieron asistir el viernes, ahí van a poder ver que realizamos el 1. Bien, entonces les comparto por otro lado. Tan, taran. Y voy a ir a la tablet así me fijo para aceptar a la gente. Ya, ahí va. Profe, consulta, ¿ya tiene los exámenes usted? Los que son de UNAUR sí, los que son de CUDI aún no. Así que los de UNAUR, los de TCI, ya los empecé a mirar, pero todavía no tengo las notas. Seguramente si conseguimos ubicarnos con los de CUDI, la idea sería terminar de corregirlos y más tardar mitad de esta semana tenerlos. Pero bueno, va a depender de la logística. Y ahí veo los mensajitos. Mira por acá. Mm, mm, mm. Ah, perfecto. Bien. Bueno, haciendo un repaso más general de... ahí está. Para hacer un repaso importante de gases, más que en base a lo que ustedes hicieron en lo que es el primer parcial, acá empezamos a meter un poco más de fórmulas, ¿sí? Que nosotros más que regla de 3 no habíamos visto
en el primer parcial. Entonces acá es donde nos metemos un poco más en lo matemático y cómo también usamos la matemática a favor nuestro, ¿sí? Al que mucho no le gusta, no le parece a favor, pero les juro que es a favor. Bien, entonces en nuestra unidad 3 vemos lo que es gases, que vamos a dividirlo en lo que son los gases ideales, ¿sí? O el concepto de gas ideal y el concepto de gas real. Tanto analizándolo desde la perspectiva ideal como la real, los gases tienen como características que son tener propiedades físicas muy similares, por eso también nos permite a nosotros idealizarlos, ¿sí? Habíamos hablado en la clase pasada que principalmente son elementos no metálicos, con fórmulas sencillas y masas molares bajas. Los diferenciamos de los líquidos y los sólidos porque se expanden hasta llenar sus contenedores, son altamente comprensibles, tienen densidades extremadamente bajas y podemos hablar de mezclas homogéneas o soluciones cuando estamos en presencia de dos o más gases, ¿sí? Analizamos lo que eran las propiedades que definían el estado de un gas, ¿sí? Que visto desde el punto de vista químico, ¿sí? Estas propiedades en realidad nosotros las vamos a conocer como variables, ¿sí? Porque vamos a poder analizar cómo se comporta nuestro gas cambiando estos diferentes parámetros, ¿sí? No es lo mismo cómo se va a comportar un gas a 20 grados que a 100 grados, ¿sí? Qué presión se va a ejercer, qué volumen y la cantidad de gas con la que voy a estar trabajando no va a ser lo mismo trabajar con menos de un mol a 855 moles, ¿sí? Pero que podemos ir variando de a una variable, ¿sí? O por lo menos para poder realizar un análisis o una comparación realmente consistente, vamos variando de a un parámetro a la vez, que un poco lo van a ver con los ejercicios de la guía. Como temperatura, volumen y cantidad son parámetros que dentro de todo se discuten, ¿sí? Anteriormente. En esta unidad, al que empieza a tener un poquito más de importancia o un rol a destacar es la presión. Porque hasta este momento, en lo que son los líquidos y los sólidos, la presión no la habíamos tenido todavía en cuenta. Más allá de que es importante, pero como no varía demasiado nuestras propiedades, no es una variable que analizamos con tanto detenimiento. Cosa que los gases sí. Ahí lo que nos pusimos a ver fue la definición de la presión, ¿sí? Y también repasamos, o mejor dicho, vimos el concepto de presión atmosférica, que es con la presión en la que habitamos, ¿sí? Y que quizás no hablamos, no está dentro de nuestro vocablo cotidiano, a menos que estemos escuchando el clima, ¿sí? Y cómo eso afecta, ¿sí? Al clima, a las condiciones climáticas que nosotros podemos estar viendo, ¿sí? Y que en realidad no es nada más ni nada menos que el peso del aire por unidad de área. Es decir, según cuán cargado esté el aire, va a ser mayor o menor esta presión atmosférica. Repasamos unidades de presión, si no la habían visto anteriormente, las introdujimos, pero que hicimos referencia a que nosotros vamos a trabajar principalmente con atmósferas, ¿sí? En la última unidad, pero que tengan en cuenta que estas otras unidades se usan principalmente los milímetros de mercurio o los kilopascales o hectopascales. Presentamos al manómetro como ese equipo que nos va a permitir medir la presión, ¿sí? A partir de saber la presión atmosférica y la altura que sube un determinado líquido en este manómetro, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos medir con estos dos parámetros la presión del gas. Y esa presión del gas para nosotros va a ser información importante para poder predecir el comportamiento de nuestros gases. Para quienes se sumaron recién, estamos haciendo un repaso rápido de gases, así vemos varios ejercicios. Entonces, podemos hablar de presión estándar
¿sí? O que vamos a llamar condiciones normales de presión atmosféricas, aquella que es la considerada normal al nivel del mar, ¿sí? Esto lo decimos más que nada en lo que es la parte de la introducción, después vamos a manejarnos como presión atmosférica normal o estándar, ¿sí? Y esta va a ser una atmósfera, con sus equivalencias correspondientes. 760 Torricelli, 760 milímetros de mercurio, 101.325 kilopascales. Pero el que más nos importa es una atmósfera. Y a partir de acá empezamos a ver diferentes postulados o leyes que fueron aportando diferentes químicos, en realidad diferentes científicos, ¿sí? Ahora no me acuerdo si son químicos o físicos, así que los vamos a denominar científicos en general, ¿sí? Y fuimos viendo cómo el aporte de diferentes leyes fueron haciendo lo que nosotros conocemos, y si no los conocen, se las voy a presentar, a lo que es la fórmula de los gases ideales. Entonces empezamos con el postulado o ley de Boyle. Boyle lo que nos decía era que el volumen de una cantidad fija de gas a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Entonces nos dicen que si nosotros trabajamos a temperatura constante, ¿sí? Y esto que yo les decía, no podemos estar variando todo al mismo tiempo porque no vamos a saber qué efecto tiene cada cosa. Esto en vías generales para cualquier experimento. Entonces, Boyle lo que dijo es, si yo mantengo la temperatura constante, el volumen, ¿sí? Se relaciona inversamente con la presión. Entonces, a medida que aumenta el volumen, va a disminuir la presión proporcionalmente. Entonces lo expresó con esta fórmula, ¿sí? Que es presión por volumen 1, en la situación 1, va a ser igual a la presión por volumen 2. Esto va a hacer, ¿sí? A que si aumenta la presión respecto de la situación 1, va a disminuir el volumen respecto de la situación 1, ¿sí? Que después lo vemos con ejemplos para entender un poco cómo va variando numéricamente. Entonces, si nosotros graficáramos volumen versus presión, no sería lineal, sería esto que vemos acá. Pero si graficamos volumen versus 1 sobre presión, ahí sí va a resultar lineal. Por eso hablamos de esta proporcionalidad inversa. Al aporte de Boyle se le suma Charles, ¿sí? Que el volumen, ¿sí? De una cantidad fija de gas a una presión constante, o sea que ahora mantenemos constante la presión, va a ser directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces quiere decir que acá sí hay una proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura, pero siempre y cuando lo que se mantenga constante es la presión. Entonces nos lleva a volumen, situación 1 va a ser volumen sobre temperatura y va a ser igual a el cociente entre el volumen y la temperatura de la situación 2. ¿Sí? Y acá podemos ver la linealidad. Ven que los puntos no están completamente lineales, perfectos, porque así son los resultados experimentales, siempre algo puede pasar, pero fíjense que en vías generales mantiene una cierta linealidad la temperatura respecto del volumen. Y la temperatura, en este caso, está medida, ¿sí? Entre menos 300 y 200, porque esto viene también de la equivalencia con los grados Kelvin, que era lo que habíamos dicho de las unidades que vamos a utilizar. Y a todos estos aportes, o sea que ya aportó Boyle, ya aportó Charles, ahora aporta Avogadro, que acá sí recordamos que este apellido nos es conocido porque viene de el número de Avogadro que nosotros ya vimos en cantidades en química, ¿sí? Que era el que nos presentaba la equivalencia en cantidad de partículas respecto de un mol. Bueno, si les sirve también para recordarlo, la ley de Avogadro está relacionada con la cantidad de moles. Acá lo que ocurre es que cuando el volumen del gas a temperatura y presión constante, o sea que acá estamos manteniendo dos parámetros constantes, el volumen va a ser directamente proporcional al número de moles del gas. O sea que yo puedo decir que esto es un poco más intuitivo para lo que uno sabe de la vida real, que a mayor cantidad de gas que yo tenga,
más volumen va a ocupar, ¿sí? Entonces, el número de moles del gas va a ser directamente proporcional al volumen. Además, esta ley aporta un poco más y se arriesga a decir que a temperatura ambiente, un mol de gas va a ocupar 22,4 litros, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos un dato muy importante, que es a temperatura ambiente, o sea que tenemos que mantenerlo a esa temperatura, un mol de gas va a ocupar este volumen. Entonces, matemáticamente hablando, lo que nos está proponiendo es que la misma relación, o sea, el cociente del volumen con el número de moles de una situación 1 va a ser igual al cociente de una situación 2. Y acá lo vemos con un ejemplo como mucho más puntual, donde vemos al helio, al nitrógeno y al metano, gases, ¿sí? En su estado gaseoso, que van a ocupar todos el mismo volumen, a la misma presión, a la misma temperatura, ¿sí? Que habíamos dicho que esta presión y esta temperatura en particular son las condiciones normales de temperatura y presión que habíamos dicho, o CNTP, y lo habíamos comparado con las condiciones estándar que habíamos buscado, ¿sí? Que ahí sí estamos trabajando con 25 grados, que era lo que nosotros normalmente conocemos. Y acá fíjense cómo compara que tenemos la misma cantidad de moles, ¿sí? Pero lo que está cambiando es la masa del gas. Entonces uno diría, bueno, pero tengo la misma cantidad de moles, perfecto, pero no es la misma masa. ¿Y todo es igual? Bueno, eso se responde con la ecuación de gases ideales. Todo esto es posible si nosotros, ¿sí? Trabajamos en unas condiciones particulares en donde nosotros podemos considerar o asumir que los gases con los que nosotros estamos trabajando se comportan como gases ideales, ¿sí? Que van a haber varios ejercicios donde está la aclaración de gases ideales. Entonces, con los postulados de las tres leyes, llegamos a estas relaciones, que el volumen es aproximadamente o se relaciona inversamente proporcional a la presión, proporcional a la temperatura y proporcional a la cantidad de moles. Combinado todo esto nos lleva a esta aproximación de que el volumen va a ser parecido, cercano, aproximado a la multiplicación entre la cantidad de moles y la temperatura dividido a la presión. Entonces, para terminar de cerrar la ecuación de gases ideales, se aporta una constante de proporcionalidad, que es la que conocemos como la constante de los gases, o R, y reorganizándolo todo, se llega a la ecuación de los gases ideales, que puede ser la que ustedes ya conozcan por haber o ya cursado esta materia, haberla cursado en otro lado, o haberla visto, si es que se dio, en alguna otra formación, ¿sí? Ya sea en el secundario o en terciario. Bueno, otra universidad, ¿no? Yo el viernes lo que les daba era una regla memotécnica que ayudaba a recordar, aunque sea de forma matemáticamente graciosa, cómo era la ecuación, que yo les decía que era pavo igual ratón. ¿Por qué? Porque matemáticamente nosotros tachamos la A y la O a ambos lados y nos lleva a esta ecuación que vemos acá. Igualmente cuando hagamos el ejercicio lo practicamos con la regla memotécnica también para que lo recuerden. Algo que me olvidé de sumarles en la presentación y que les había prometido era que R tiene un número, ¿sí? Particular con las unidades que nosotros normalmente trabajamos, ¿sí? En la ecuación de gases ideales. Y esta es 0,082 litro por atmósfera dividido grado Kelvin por mol, ¿sí? Y que la misma constante nos da la data de qué unidades vamos a usar para cada parámetro. Vamos a usar litro para volumen, vamos a usar moles para número de moles, vamos a usar grados Kelvin para la temperatura y vamos a usar atmósferas para la presión. Hasta ahí lo más novedoso es utilizar grados Kelvin para la temperatura. Que para nosotros, ¿sí? No para los estadounidenses, pero para nosotros, dentro de todo es bastante sencillo trabajar con grados Kelvin porque nosotros, argentinos, manejamos el sistema de grados Celsius, que son grados centígrados.
Los grados Kelvin también son grados centígrados, ¿sí? Porque van en una escala de 0 a 100. Va, no justo de 0 a 100, pero la equivalencia de Celsius a grados Kelvin es que nuestro 0 va a ser 273 para ellos y nuestro 100 va a ser 373 para ellos. Entonces, la fórmula que uno utiliza para pasar de Celsius a Kelvin es nuestra temperatura más 273. O, para pasar de Kelvin a Celsius, la temperatura Kelvin menos 273 y nos va a dar nuestra temperatura. Hasta ahí como venimos con el repaso. Y para los que lo están escuchando por primera vez. Bien, profe. Buenísimo, ahí veo los pulgares. Y buenas tardes para los que fueron llegando y escribiendo. Bien. Listo. Bien, entonces, esta fórmula que vemos acá, ¿sí? Presión por volumen igual a número de moles por la constante por la temperatura, ¿sí? Que acomodo acá. Listo. Viene medio lento la conexión. Bien. Entonces, esta fórmula, ¿sí? Lo que suelen hacer, principalmente los físicos, más que los químicos no suelen ser muy copados con la matemática, los físicos sí, lo que suelen hacer es poder desglosar, ¿sí? Estas ecuaciones para sacar más información aún, ¿sí? Y uno de los datos que se puede desglosar, ¿sí? de esta ecuación es que aplicando, ¿sí? dividiendo a ambos lados la ecuación de los gases ideales por volumen, la constante R y T, se puede obtener la expresión número de moles dividido volumen, que eso va a ser igual a la presión sobre la constante de los gases por la temperatura. Por ahora es créanme, para no hacer un desglose matemático, ¿sí? Si lo necesitan, lo hacemos, no hay ningún problema. Y también suponiendo que los moles por la masa molecular, ¿sí? Que es el dato que nosotros sacábamos de la tabla periódica, nos daba la masa, podemos decir que el número de moles por el peso molecular o el peso molar nos va a dar la masa. Entonces, si multiplicamos por el peso molecular a ambos lados, nos da masa sobre volumen es igual a la masa por la presión dividido, sería el peso molecular por la presión dividido la constante R por T, ¿sí? Por la temperatura. Y la expresión masa sobre volumen, esto ustedes ya lo habían visto, es igual a la densidad. Entonces podemos decir que aplicando unas ciertas pases mágicos matemáticos, podemos llegar a una expresión de la densidad mejor descripta o con otros datos para la densidad de los gases, ¿sí? Y que son datos que se pueden llegar a obtener, ¿sí? Porque podemos tener idea con qué temperatura estamos trabajando, podemos medir la presión a la que estamos trabajando y podemos saber la masa molecular en el caso de que sepamos con qué gas o mezcla de gases estamos trabajando. Entonces, necesitamos saber la masa molecular, la presión y la temperatura para poder calcular la densidad de un gas, lo cual es un parámetro bastante interesante. Ahora, si nosotros sabemos la masa, o sea, la conocemos, el volumen y la temperatura de un gas, también podríamos hallar su masa molar, que eso nos permitiría averiguar cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, o mejor dicho, tenemos un solo gas, no sabemos su identidad, entonces podemos llegar a aproximarle, ¿sí? O esto que veíamos, o ustedes ven cuando comienzan en Introducción a la Química, a
cuando presentamos a la ciencia, a la química como esta ciencia que estudia la materia y que vamos trabajando en diferentes aspectos para poder seguir caracterizando nuestro sistema, ¿sí? Acá los vuelvo un poco atrás a los sistemas materiales. Pero un muy buen dato y muy valioso es poder sacar lo que es la masa molar. Entonces, con estos cambios en la ecuación, podemos permitirnos calcular la masa molar de un compuesto que sea incógnita para nosotros. Ahora, como les decía ahí, hasta ahí podemos decir nuestra masa molar de un compuesto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces trabajamos con mezclas de gases. Entonces, acá viene el postulado o ley de Dalton para trabajar con presiones parciales. ¿Qué quiere decir? Que esta ley se va a cumplir siempre y cuando tengamos mezclas de gases que no reaccionan entre ellos, ¿sí? Combinándose o ocurriendo alguna reacción química. Entonces, en ese caso, en el que no reaccionen, vamos a considerar que actúan estos gases como si estuvieran solos en el recipiente. Entonces podemos decir que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de estas presiones parciales, ¿sí? Que cada uno ejercería si estuviera presente solo, ¿sí? Fíjense que nosotros en todas las leyes asumimos cosas. Por eso hablamos de gases ideales y por qué asumimos que son gases ideales. Porque nosotros estamos usando supuestos. Esto nos lleva a una fórmula que es la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales, ¿sí? Entonces, si yo tuviese una mezcla de metano, de oxígeno y de nitrógeno, ahí yo voy a sumar las presiones parciales de estos tres gases. Y que sería lo mismo, ¿sí? Que decir la ecuación misma, ¿sí? N por R por T dividido B de cada uno de estos gases. Que después podemos hacer un ejercicio de presiones parciales para que también lo podamos ver. Y una de las últimas cosas que hablamos la clase pasada, ¿sí? Fue que revivimos el concepto de fracción molar, más que nada para lo que es trabajar con presiones parciales, debido a que cada gas en una mezcla va a actuar como si estuviera solo, ¿sí? Entonces volvemos a esto mismo. Entonces, en base a eso, podemos relacionar la cantidad que hay en una mezcla con las presiones parciales, ¿sí? Porque al tener esta relación, podemos sacar la fracción molar, que si no se acuerdan, la fracción molar la usábamos como unidad de concentración para las soluciones, donde establecíamos la relación que había en la cantidad de moles totales de solución, lo que había de soluto y lo que había de solvente. En este caso, haríamos una sumatoria de la cantidad de moles totales de gas que hay, y la fracción molar representaría la cantidad de moles, ¿sí?, que hay de cada uno de nuestros gases, ¿sí? Entonces esa relación la vamos a llamar fracción molar, ¿sí? Y que ese dato nos puede servir cuando estamos analizando presiones parciales. Entonces el resultado final, ¿sí?, es que la fracción molar por la presión total nos va a permitir predecir una presión parcial, ¿sí? Hasta ahí habíamos visto de teoría. ¿Cómo vienen? ¿Están como para un ejercicio? Bien, excelente entonces. Ahí voy viendo los mensajitos. Buenísimo. Bien. Entonces, para los que se fueron sumando recién, les comentaba que estábamos haciendo un resumen de gases ideales o la introducción de gases para poder continuar con ejercicio y después avanzamos con el resto de la teoría. A ver. Perfecto. Ahí miramos. Había prometido el 10. Ahí miramos.
Bien. El 2 es de uno sencillo en el sentido de que es un solo gas. Y bien. Y en el caso del 10 tenemos presiones parciales. Hacemos entonces el 2 y el 10 para ver los dos casos. Bien. Perfecto. Bien, entonces, el ejercicio 2 dice, ejercicio 2, guía 3, ¿sí? De la unidad 3. Bien, entonces, vamos poniendo ejercicio 2, nos dice un recipiente de 5 litros, ¿sí? De capacidad, contiene 1 gramo de hidrógeno a 24 grados Celsius. Calcule la presión en atmósferas. Bien, y acá vamos con la ecuación que les decía, ¿sí? Después vemos el ítem B. Acá está lo que les decía de la ecuación de los gases ideales, que era la regla memotécnica pavo-ratón, porque matemáticamente A con A se va, O con O se va, entonces nos queda P por B es igual a RTN. ¿Sí? Si les sirve. Bien, entonces con esta fórmula nosotros podemos, si tenemos todos los demás datos, podemos calcular el dato faltante. Entonces, acá me preguntaron presión. Entonces, presión está, así que este sería mi dato faltante. Por lo tanto, tendría que revisar si tengo todo lo demás o tengo la forma de conseguir esa información. Bien, ¿volumen tenemos? Sí, profe, los 5 litros. 5 litros. La constante de los gases la tenemos siempre porque es dato. Así que tenemos 0,082 litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Por eso se suele decir 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Pero vamos detallando, son estas 4 unidades. Bien, ¿la temperatura la tenemos? Sí, la transformamos. Exactamente. 297. La tenemos, pero hay que sumarle 273 para pasarla a Kelvin. Eso nos da 297, como dijo la compañía. Ahora, ¿números de moles tengo? No, los gramos No. hay que pasarlo a moles. Exactamente. No lo tenemos, pero tenemos la información para conseguirlo. Porque un mol de hidrógeno, ¿cuántos gramos son? 1. A ver, igual. Bien, acá hay un dato importante, ¿sí? Que el hidrógeno como tal, en estado gaseoso, siempre es hidrógeno 2. ¿Sí? Dato importante. Por lo tanto, un mol de hidrógeno 2, ¿cuántos gramos es? 2. 2. 4. No, 2 gramos. Porque tengo 1 gramo de masa del Claro, un hidrógeno. mol. Exactamente.
Tenemos 1 gramo de cada hidrógeno, por lo tanto tengo 2 gramos. Por lo tanto, si tengo 1 gramo, ¿cuántos moles tengo? Medio. Medio. 0,5 moles de hidrógeno. Entonces, oficialmente, ahora sí tenemos todos los datos. Y podemos calcular. Presión va a ser igual. El volumen está multiplicando, lo podemos pasar al otro lado dividiendo. Así que va a ser 0,082 litros por atmósfera sobre grado Kelvin por mol por 297 grados Kelvin por 0,5 moles. A mí me quedó ahí medio apretado, a ustedes seguramente les va a quedar mejor. Dividido 5 litros. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, litro con litro se va. Entonces puedo multiplicar 0,082 por 297 por 0,5, todo eso dividido 5. ¿Y cuánto les dio de presión? 8,22 por 10 a las 0,4 menos 0,4. 0,41. Fíjense de hacer 0,082 por 297 por 0,5 y al resultado recién ahí dividirlo por 5. Ahí me dio 2,43. Ahí va, 2,43 es el resultado. Y la única unidad que nos quedó es la atmósfera, así que nos queda la presión en atmósferas como nos la pidieron. Analía, fíjate, ¿te dio 2,43 o...? Sí, ahora sí, no sé qué había tocado. No pasa nada. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra presión en atmósferas. Que ustedes lo van a tener como 2,43,5 en las soluciones. Como les dijimos, depende las cifras significativas, ¿sí? Si hubiese que redondear tendría que ser 2,44, está ahí medio raro porque es un 5, pero bueno, a partir de 5 en adelante se redondea para arriba, así que sería 2,43,5 o 2,44. Profe, Bien. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, La que es pavo igual ratón, ¿eso a qué es una sigla que se usa siempre? es una regla memotécnica que se suele usar para recordar, pero en realidad con que ustedes recuerden que es presión por volumen es igual a la constante por temperatura por número de moles, alcanza. Pero justo está esta regla memotécnica que es chistosa y uno llega a lo que necesita. Pero si ustedes se la acuerdan sin necesidad de eso, no hace falta hacerlo. Ah, ok. Bien, y el B lo que nos pregunta es la cantidad de hidrógeno que se dejó salir, ¿sí? Que se escapó, cuando la presión es de 780 milímetros de mercurio. Y la temperatura bajó a 19 grados. Entonces a nosotros nos preguntan, ¿sí? Vamos a hablar acá. Uy. Ahora para el B, nuestros datos cambian y la temperatura es 19 grados Celsius. Nuestra presión es 780 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y queremos saber cuál es la cantidad de hidrógeno que se perdió. O sea que lo que está relacionado a la cantidad es lo que nos va a ser nuestro dato. Hay un
micrófono abierto, puede ser. ¿Quieren preguntar algo? Aquí, cualquier cosa, pregunta, sin miedo. Bien, entonces acá el paso que tenemos que hacer extra, por así decirlo, es pasar la temperatura a grados Kelvin y la presión de milímetros de mercurio a atmósferas. La equivalencia que nosotros tenemos La temperatura queda en 292. bien, ahí borro acá. Bien, la temperatura queda en 292 grados Kelvin. El número de moles queremos averiguar. El volumen sigue siendo el mismo porque el recipiente sigue siendo el mismo. Y ahora la presión. La equivalencia que tenemos es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, 780 ¿cuántas atmósferas va a ser? Y hay un compañero creo que dijo 1,02. No sé si a todos le dio lo mismo. Sí, profe. La mínima corrección que les voy a hacer, porque estamos hilando fino, es que en realidad es 1,03. 6, 1,03 porque da 6 el tercero. Exactamente. Es 1,03 porque lo que acompaña al lado es un 6. Si no, sería 1,026 porque al lado lo está acompañando un 3. Según la cantidad de cifras significativas que quieran poner. Bien, entonces tenemos nomás la presión, que es 1,03 atmósferas. Ahora con todos estos datos podemos resolver. Entonces sería 1,03 atmósferas por 5 litros es igual a 0,082 litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol por 292 por N, que es lo que no sabemos. 1,03 por 5 nos da 5,15 atmósfera por litro. Y del otro lado, 0,082 por 292 nos da 23,944. Kelvin con Kelvin se va y nos queda en litro por atmósfera sobre mol. Uy, esto, ¿cómo era? Acá. Sobre mol. Y todo esto está multiplicando a n. Entonces este 23,94 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces hacemos 5,15 dividido 23,94 y nos va a dar 0,215, o sea que sería 0,22. Como litro con atmósfera se van, nos queda 0,22 moles como nuestro resultado final. ¿Alguno no llegó a este número? Puede haber llegado a 0,21 por cifras significativas, etc. Pero cualquier cosa, si no llegaron a ese número, avisen. Bien. Entonces, en nuestra situación inicial teníamos 0,5 moles. Y ahora tenemos 0,22 moles. Entonces nuestra pregunta es ¿qué cantidad de hidrógeno se escapó o dejé salir? ¿Cuánto sería eso?
Tendríamos que restar. Exacto. Exactamente. Puede ser que me dé negativo 0,28. 0,28, no puede ser. Negativo no. Si yo tenía inicialmente 0,5 y en el frasco me quedó 0,22, quiere decir que perdí 0,28. exactamente. Se escaparon 0,28 moles de gas. Bien, ¿se entendió ahí? Sí, profe. La consulta mía es, este archivo, ¿usted lo tiene subido al campus como para ver todo lo que es las reglas de una atmósfera es igual a 760 y todas las reglas, digamos? Está todo subido en el campus ya, como unidad 3. Ah, porque hoy lo busqué y no lo encontré. Bueno, gracias, profe, ahora lo busco. Sí, no hay problema. Igual cualquier cosa avísame si no se ve. Profe, ¿podría explicar lo último en azul que restó? Sí. Nosotros teníamos, acá voy borrando así. El resultado anterior que era 0,22 mol. Hasta ahí sí. Bien, vamos con eso entonces. Acá. Bien. Entonces, nosotros teníamos nuestra situación inicial, ¿sí? Hablemosle situación 1, donde teníamos 0,5 moles. Y todo esto era trabajando a una temperatura de 24 grados, corríjanme si no me lo acuerdo bien, y a una presión que terminamos de calcular que era De 2,43. 2,43. En el inciso B nos plantea una situación 2 en la que se escapan moles de hidrógeno por estar trabajando. ¡Ay, otra vez! ¡Qué mitre! Se cae Mit. Voy a tener que hablar con alguien, no sé. No, es la profe. Ahí estoy. Ahí va. Ahí volví. Sí, se caen las credenciales de Meet. No sé por qué. Tengo que averiguar si es porque ya es un problema constante, así que tendría que revisar. Porque de señal no es. Pero bueno, acá estoy. Ahí les recomparto pantalla. Lo que sí, pónganme de vuelta nombre y apellido en el chat, así les paso los presentes, pues se me debe haber borrado el chat. Sí. Así que eso sí, por favor, pásenme de vuelta. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Bien, ahora sí, volvemos a la pregunta que había hecho, bueno, una de las compañeras que había hecho la pregunta, Andrea me parece, que sí, genial. Entonces teníamos, el problema nos plantea una situación 1 correspondiente al inciso A, ¿sí? Donde calculamos la presión de 2,43 porque estábamos trabajando a 24 grados y originalmente teníamos 0,5 moles. Ahora el inciso B nos plantea que estamos trabajando a 19 grados
ahí está, a 19 grados y a una presión de 780 milímetros de mercurio, ¿sí? Que después nosotros transformamos por la equivalencia a 1,02 atmósferas. Entonces nos dice, por trabajar en estas circunstancias, o algo pasó, ¿sí? Por lo cual perdimos una cierta cantidad de hidrógeno que nos llevó a trabajar en esta situación, ¿sí? Entonces, nos dicen averiguar cuántos moles, ¿sí?, se escaparon del sistema. Ahí está, ahora sí. ¿Cuántos moles se escaparon del sistema? Entonces lo que nosotros hicimos es, no tengo la data para calcular cuántos hay afuera de mi sistema, pero adentro de mi sistema, por las condiciones con las que estoy trabajando, puedo calcular cuántos hay. Entonces calculamos cuántos moles había adentro para evaluar cuántos se escaparon. Y nos dio 0,22 moles. Entonces, si yo en mi contenedor tengo 0,22 moles, implica que un determinado número se perdió. Entonces lo que propusieron fue hacer una resta, por lo tanto se habrían perdido 0,28 moles de hidrógeno. ¿Ahí se entendió? Sí, pero ¿qué cuenta hicieron para saber que es 0,22? Eso es lo que a mí no me quedó claro. Ah, pero ¿0,22 o 0,28? 0,22. La cuenta anterior que hicimos. Ahora sí entendí. Y entonces de eso, con el inicial, que es 0,5. Exacto, 0,5 moles menos 0,22 que nos dio la anterior, sacamos que lo que resta son 0,28 moles, o sea que perdimos 0,28 moles. Ok, muchas gracias. De nada. Bien. Por las dudas, si alguno fue y vino, con lo que se cortó la videollamada, pásenme el nombre y apellido en el chat, así después les paso el presente. Bien, entonces, hasta ahí calculamos el ejercicio 2. ¿Dudas, consultas que hayan quedado? Bien. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio 10 que me había preguntado una de las compañeras y que viene bien para ver el caso de presiones parciales. Recordemos unidad 3, ¿sí?, de nuestra guía, ejercicio 10. En el ejercicio 10 nos plantean considerar el siguiente aparato que contiene nitrógeno y oxígeno gaseoso como se indica. Entonces tenemos como si fueran dos balones unidos entre sí. Y nos dice que del lado del nitrógeno hay 2,5 litros, hay una presión de 2 atmósferas y hay 25 grados. Mientras que del lado del oxígeno tenemos 4,5 litros, perdón, 4,0 litros, 3,0 atmósferas y 25 grados también. Y nos dicen, inicialmente el nitrógeno y el oxígeno se encuentran en compartimentos separados por una placa divisora como vemos en la imagen. No sé si ustedes, bueno, el dibujo que les hice. Esta sería mi humilde placa que separa. Si se saca esta placa, ¿sí? Si se saca esta placa, manteniendo la temperatura constante y suponiendo comportamiento ideal,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Las afirmaciones que nos dan son: la presión parcial del nitrógeno será menor que cuando estaba encerrado en el compartimento de 2,5. La presión total de la mezcla, es decir, el estado final, será igual a la sumatoria de las presiones parciales del nitrógeno y del oxígeno iniciales. C. El número de moléculas de oxígeno es menor que el número de moléculas de nitrógeno. Nitrógeno. D. La presión parcial del nitrógeno en la mezcla será mayor que la presión parcial del oxígeno en la mezcla. Entonces, para cada una tendríamos que ir calculando ciertas cosas. Partamos de la base que cuando nosotros abrimos el sistema, o sea, sacamos la placa divisora, recordemos por la teoría de los gases ideales que van a buscar ocupar todo el espacio. ¿Sí? Entonces, el espacio total, ¿qué volumen va a tener? 6,5. 6,5 litros. Volumen total, 6,5 litros. Bien. Algo que nosotros habíamos visto era que a temperatura ambiente, 25 grados, ¿qué volumen ocupaban un mol? 24 litros. Cerca, 22,4. 22,4. Entonces sabemos que va a haber un mol de cada uno en 20, o sea, un mol de gases en 22,4 litros. Entonces en 6,5 litros, ¿cuántos moles va a haber? ¿0,29? 0,29 moles. Entonces acá tenemos 0,29 moles va a ser el número total de moles. Profe, la N de número, digamos, siempre es en moles, como para saber Porque de dónde sale bien todo. siempre N es número de moles, no es número de cantidad. Ok. Bien. Entonces hasta ahí tenemos esto. La temperatura nos dijeron que la mantenemos constante, o sea que T va a ser igual a 25 grados más 273 para poder pasarlo a Kelvin. ¿Qué cuánto sería? 298. No, Exactamente, 298 grados Kelvin. Entonces ya tenemos temperatura, número de moles y volumen. Podríamos estar en condiciones de calcular la presión total del sistema. Y lo voy a dejar acá como una incógnita, lo voy a poner acá al costadito. ¿Se les ocurre otra forma de resolverlo? ¿Qué otra forma como tenemos? veníamos haciendo, profe. Bien, ¿Con las presiones parciales? bien. Una posibilidad también, ¿sí? Vamos a tomarlo como que este era nuestro plan A. Otro plan es calcular la cantidad de moles que tenemos según la situación 1. Porque tengo volumen, presión y temperatura de cada lado. Hola Andrea, genial. Bien, entonces podríamos calcular el número de moles de cada uno de ellos usando estos datos. Entonces podemos hacer
para el caso del nitrógeno, entonces es presión, va a ser 2 atmósferas, volumen 2,5. Sí, vamos a hacer una raya porque no me va a dar el espacio. Va a ser igual a R por favor no se olviden las unidades, esto es muy importante. 25 nos daba 2,98 y N era nuestra incógnita. ¿Cuánto les da N? Así no ocupo tanto espacio. ¿2,44? 2,44. No, No, profe. No, 0,20. 0,20. Sí. Los pasos serán multiplicar 2 por 2,5 que nos va a dar 5 y pasamos dividiendo la multiplicación entre 0,082 y 2,98. Pero no me sigue dando 0,20. Fíjate bien cómo estás haciendo la división, porque sería 5 dividido, entre paréntesis, lo que hayas multiplicado de 0,082 y 2,98. Que este 0,082 por 2,98 debería darte... Ahora sí, profe. 24,436 ¿da? Sí. Y ese 5 dividido esto que dijimos nos debería dar 0,20. Bien, entonces ahí tenemos 0,20 moles de nitrógeno, ¿sí? O sea que ahí tenemos el N inicial. Y que si nosotros sacamos la placa y nos dijeron que no se escapó ningún gas, técnicamente seguimos trabajando con 0,20 moles que son del nitrógeno. Entonces hacemos lo mismo con el oxígeno. Y ahora vamos a comprobar si asumir con 22,4 nos daba. Vamos con el oxígeno. En el caso del oxígeno teníamos 3 atmósferas, 4 litros, y en lo demás era igual. Y ahí me dirán cuánto les da. $0,49. Creo que me dio mal. Sí, 0,49 da. Sí, 0,49. 0,49 moles. Entonces ahí tenemos 0,49 moles del oxígeno. Bueno, entonces eso nos lleva, ¿sí?, a que el N total que habíamos sacado con el 22,4 no era. Entonces ahí nos aseguramos que esté todo bien. Así que volamos nuestro plan A. Bien, entonces Profe, pero podemos... ¿cómo se da cuenta de que el plan A no sirve por más de los valores que dieron? El tema es que depende
depende de la situación. Nosotros ahí Suponemos. suponemos que estábamos trabajando con gases ideales. Pero en este caso no se cumplía, ¿sí? Por el tema de que estamos con una mezcla de gases, ¿sí? En teoría debería cumplirse, pero deben ser tema de valores elegidos más al azar. Si no, en vías generales, tratándolo como un gas ideal, debería cumplirse. Bien, entonces, Ok, gracias. no de nada. Entonces acá tenemos volumen total. Nuestro N total va a ser de 0,69 moles. La presión es la que querríamos averiguar. Y la temperatura la teníamos nomás, que es de 298 grados Kelvin, porque la mantenemos. Entonces con eso estamos en condiciones de poder calcular nuestra presión total actual. Ahora sí, presión es igual, perdón, presión por volumen, que en nuestro caso el volumen ahora es de 6,5, es igual a nuestra constante por la temperatura por la cantidad de moles totales. ¿Podríamos calcular las parciales? Podríamos calcular las parciales porque tenemos la cantidad de moles exactas que hay de nitrógeno y de oxígeno. Se puede hacer de las dos maneras. Acá podemos hacer una sola, calculamos las fracciones molares, me sirve para explicarles cómo hacemos con las fracciones molares. Si no, ustedes pueden hacer dos cuentas por separado y hacen esto mismo, pero con 0,20 para el nitrógeno y 0,49 para el oxígeno. Si quieren, alguno lo puede ir haciendo en paralelo a ver si llegamos al mismo valor. Entonces ahí podemos calcular 0,082 por 298 por 0,69 y eso nos da 16,86 Kelvin con Kelvin se va, mol con mol que se va, litro atmósferas. Entonces la presión va a ser igual a todo eso dividido 6,5 litros del volumen. Para que litro con litro se vaya, 2,59. 2,59. Entonces la presión total nos va a dar 2,59. Si nos fijamos, podemos ver que ya podemos descartar la B de este enunciado porque decía que la presión total de la mezcla o estado final va a ser igual a la suma de las presiones parciales iniciales. Y eso es falso. Eso lo podíamos justificar con la teoría sin tener que hacer cuentas, porque lo que nosotros dijimos es que la presión total, o mejor, la presión total en esta situación va a verse afectada porque las presiones parciales iniciales van a ser diferentes de las finales, porque las presiones parciales van a estar calculadas en función del volumen final, ¿sí? Porque teorizamos que nuestro gas, individualizados, van a hacer como que están en un nuevo volumen, en todo el volumen. Entonces, antes estaba una en 3 atmósferas, en 4 litros y el otro en 2,5. Ahora ambos van a ejercer una presión como si estuvieran solos en los 6,5 litros. ¿Sí? Entonces las presiones parciales de base iban a ser diferentes. Entonces la B ya era falsa. Podemos calcular las presiones parciales. Perdón. Y ya habíamos calculado el número de moles del oxígeno y el del nitrógeno y ya podíamos descartar la C porque dice que el número de moléculas del oxígeno era menor al número de moléculas del nitrógeno y vimos que es al revés. El oxígeno tiene 0,49 moles, mientras que el nitrógeno tiene 0,20 moles. Y si nosotros lo multiplicamos por el número de Avogadro, vamos a ver que hay más moléculas de oxígeno que de nitrógeno. Si quieren, pueden hacer la cuenta y justificarlo con que hay
tanta cantidad de moléculas de oxígeno y tanta cantidad de moléculas de nitrógeno. Entonces, por ahora, a la final, estarían pasando la A y la D. Bien. Entonces, mantenemos que nuestra presión total es 2,59 atmósferas acá al costadito. Y vamos a calcular las parciales según fracción molar. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la fracción molar? Moles de soluto sobre kilogramo de... Ay, me agarró. Entonces sí es de solvente. No. No, de solución. Ay, no. Exacto. Era cantidad de moles de lo que yo quiero saber la fracción sobre la cantidad de moles totales. Entonces, en este caso, el nitrógeno tenía 0,20 moles sobre la cantidad total, que es la sumatoria entre los moles de nitrógeno y los moles de oxígeno. Y eso, ustedes me dirán cuánto da. 0,30. Sí. ¿Puse bien? Sí. Sí, aproximadamente sí. Puede dar 0,29. Le puede dar alguno. Sí. O 0,289, lo mismo. Oh, 0,20, sí, 0,29 por el lado del el otro 9 y un 8. Bien. Y en el caso del oxígeno, que es 0,49 moles sobre la misma cantidad total. Cero coma 71. Exactamente. Que incluso si se descuidan ni hacía falta hacer la cuenta, porque como es una fracción molar del total, las dos fracciones tienen que darme 1, la sumatoria. Entonces, si una me dio 0,29, la otra me tendría que dar 0,71. Bien, entonces con esto ya tenemos las fracciones molares. Y vimos, por el postulado de las presiones parciales, es que multiplicando por la fracción molar de cada una, podríamos tener las fracciones parciales. Entonces yo podría decir que la presión parcial del oxígeno va a ser 0,71 por la presión total, que era 2,59. ¿Cuánto es eso? No, 84. Exacto, 1,84 atmósferas. ¿Alguno estuvo haciéndola por separado a las presiones parciales a ver si les dio lo mismo? Nadie se me animó. Bueno, ahora después lo hacemos para que vean que da lo mismo. Y después la presión parcial del nitrógeno es 0,29 por 2,59 atmósferas. Otra vez, esto me debería dar lo mismo que la sumatoria porque sabemos que la suma de las presiones parciales nos da la presión total. Cero coma 75. Exactamente, 0,75. Bien, entonces tenemos acá las presiones parciales y podemos contestar los otros ítems. Que los otros ítems nos decían: A. La presión parcial del nitrógeno será menor que cuando estaba encerrado en el compartimento de 2,5 litros. ¿Esa les parece que es verdadera?
Sí. Sí, la A es verdadera. Y la D dice, la presión parcial del nitrógeno en la mezcla será mayor que la presión parcial del oxígeno en la mezcla. Falso. Falso. Entonces podemos decir a ciencia cierta que la afirmación correcta es la A. Y me queda pendiente, anótense el 1,84 y el 0,75 y mostrarles para calcular las presiones parciales sin fracción molar. Como les dije, ¿es obligatorio calcularlo con fracción molar? No. Pero es importante que ustedes vean las dos formas de hacerlo para que después ustedes con todo elijan cuál les resulta más cómoda. Entonces, si yo quiero calcular la presión parcial del oxígeno, va a ser R por T por N sobre volumen, que es 6,5 litros. Y ahí les dejo para que me hagan la cuenta. ¿Cuánto da? Uno coma 84. Perfecto. ¿Y cuánto nos había dado? Lo mismo. Perfecto. Y después, esas ya se las dejo, así avanzamos con la teoría. Les dejo probarlo, hacer la otra presión parcial y van a ver que no les mentí y también les da la otra que creo que era 0,45, 0,75, algo así. Decimales más, decimales menos. Pero esas son las dos formas de ustedes poder calcular las presiones parciales. Con la fracción molar o calculando la cantidad de moles que hay de cada uno en el volumen total. ¿Hasta ahí dudas? ¿Consultas? Sí, profe, le quería consultar de las primeras cuentas que hizo una relación de un mol gas con 22,4 litros. Sí. ¿Eso qué es? ¿Una relación constante? Sí, es lo que habíamos visto según la ley de Avogadro, ¿sí? Que la ley de Avogadro lo que nos decía, a ver si les muestro ya las diapos y volvemos. Y volvemos a la teoría en realidad. ¿Sí? Profe, el otro da 0,75. Perfecto. O sea que ya me pueden creer. Bien, entonces acá ahí está. Bien. La ley de Avogadro lo que nos decía es que a temperatura ambiente un mol de gas ocupa 22,4 litros, ¿sí? Pero en este caso en particular, ¿sí? Por un lado, nosotros podíamos asumirlo porque la temperatura ambiente se considera entre 20 y 25 grados. Pero, ¿sí? Se suele considerar la temperatura ambiente como 25 grados. Pero recordemos que acá la temperatura la considerábamos 0 grados para que se cumpla este principio, ¿sí? Entonces ahí, ¿sí? De último lo que puedo hacer es corregirles acá y ponerles en vez de ambiente temperatura estándar, ¿sí?
Pero si no, en vías generales, que es lo que nosotros conocemos como condiciones normales de temperatura y presión, ahí sí se cumple lo del principio de los 22,4 litros. Yo había hecho primero esa porque habíamos dicho temperatura ambiente, ¿sí? Pero detalle, en realidad estábamos trabajando a 25 grados, no a 0 grados, que eran las condiciones estándar. Así que después se los voy a cambiar y voy a poner a temperatura normal o alias 0 grados. Así no genera inconvenientes. Bien. No, de nada. Bien, entonces seguimos con un poquito más de teoría que para su felicidad no impacta en cuentas, ¿sí? Que es la teoría cinético-molecular. Para terminar de complementar lo que veníamos hablando y lo que ocurre con nuestros gases en la naturaleza. Entonces, como vimos, ¿sí? Y que fueron viendo y van a seguir viendo en su carrera, cómo los diferentes modelos, leyes y teorías buscan describir lo que sucede en la naturaleza, surge la teoría cinético-molecular, ¿sí? Para seguir buscando responder, ¿sí? Con lo que vimos en las leyes anteriores, lo que se observa en determinadas condiciones, ¿sí? Porque cada una de esas leyes venía como partiendo de a temperatura constante, a presión constante, a volumen constante y así sucesivamente. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué se observan estas leyes o por qué ocurre lo que ocurre? Y acá la teoría cinético-molecular entra como una teoría para discutir, ¿sí? Y explicar estas observaciones que vamos viendo de forma individual. ¿Por qué se comportan de esta forma los gases cuando nosotros mantenemos ciertas variables constantes? Y una de las explicaciones que tenemos sobre la teoría cinético-molecular es que la presión dentro de nuestros contenedores proviene de lo que se denominan colisiones de las moléculas de gas con las paredes del contenedor, ¿sí? Porque recordemos que el gas es el estado de agregación con mayor movimiento, ¿sí? Habíamos dicho que en el sólido presentaba diferentes vibraciones, pero que se mantenían en su lugar. En el líquido aumentaba un poco más el movimiento, ¿sí? La energía cinética de nuestras moléculas, pero aún así conservaba cierta estructura y ciertas interacciones, mientras que en el caso de los gases, las moléculas, ¿sí? Van a moverse con mayor libertad, va a haber un aumento de energía cinética, y en ese movimiento ocurren colisiones, no solo con las moléculas, sino con las paredes de nuestro contenedor. Entonces, los principios fundamentales de esta teoría proponen que los gases están formados por un gran número de moléculas que se encuentran en movimiento continuo y aleatorio. El volumen combinado de todas las moléculas del gas es insignificante en relación con el volumen total que contiene el gas, ¿sí? Esto se refiere a que trata de explicar cuánto tenemos en cuenta lo que ocupa, ¿sí? Las moléculas en sí mismas, sino el volumen que ocupa al expandirse en todo el contenedor. Por eso ni siquiera nosotros hablamos de el volumen que ocupan las moléculas. Hablamos de el volumen del receptáculo. Después, las fuerzas de atracción y repulsión entre moléculas de gas son insignificantes porque al estar en constante movimiento, si se atraen o si se repelen, no interesa, ¿sí? Sí interesa para los que lo estudian, ¿no? Pero resulta insignificante porque se van a seguir moviendo, entonces no terminan interaccionando. También se puede transferir energía entre moléculas durante las colisiones,
Pero la energía cinética promedio de todas estas moléculas no va a cambiar con el tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre que la temperatura del gas permanezca constante, ¿sí? Va a mantenerse esa energía cinética constante. Esto lo podemos ver en un ejemplo de un experimento realizado o midiendo la velocidad molecular a 0 y 100 grados. Fíjense cómo a 0, ¿sí? La velocidad es mayor a medida que hay mayor cantidad de moléculas, pero que va disminuyendo, ¿sí? Va aumentando la mitad de las moléculas. Acá lo que se mide es la cantidad de moléculas que hay, ¿sí? O la fracción de moléculas que hay a 0 grados, pocas o menos de la mitad de las moléculas se mueven a gran velocidad. Mientras que en el caso de 100 grados, más de la mitad de las moléculas se mueven a mayor velocidad que 500 metros sobre segundo. ¿Sí? Esto lo que está mirando es cuánta velocidad en promedio. Y después, si la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta, ¿sí? Entonces el punto 4 y 5 se condicen con el gráfico que nosotros venimos mostrando. Ahora, la pregunta que uno se podría hacer es ¿cuán rápido se mueven las moléculas? ¿Sí? Bueno, la temperatura va a estar relacionada con ese movimiento, ¿sí? Con esa cinética promedio. Porque las moléculas individuales pueden tener diferentes velocidades de movimiento, ¿sí? Pero también tiene un factor azaroso, porque es dependiendo de cuánto se chocan con las paredes, cuánto se chocan con las moléculas, cómo se mueven las de abajo del contenedor, cómo se mueven las de arriba del contenedor. Hay un factor más de azar en ese sentido. Pero se puede hablar de una cinética promedio. Y la figura que les muestro ahí muestra 3 velocidades diferentes, ¿sí? Que en este caso la velocidad MP, ¿sí? Que va a ser la velocidad que tiene la mayoría, o el mayor número de moléculas, ¿sí? Que va a ser la velocidad más probable, ¿sí? Por una cuestión de probabilidad, la que hay de mayor proporción va a ser la más probable. Después tenemos la velocidad AB, ¿sí? Que viene de average, que es la velocidad promedio, ¿sí? De todas las moléculas. Y después tenemos lo que es la velocidad RMS, que tiene que ver con la velocidad cuadrática media y que se asocia con la energía cinética promedio. Esto tiene que ver más con un modelado matemático, ¿sí? Que la energía cinética promedio responde a un modelo matemático de una ecuación cuadrática. Esto, otra vez, es teoría, son definiciones. No teman, no van a tener que calcular la velocidad cuadrática media, ¿sí? Pero sepan que todos estos postulados matemáticos permiten averiguar y poder estudiar con muchísimo más detalle esta cinética de nuestras moléculas y cómo eso impacta al comportamiento del gas cuando nosotros lo queremos estudiar desde lo que es la macroescala. Y todo eso nos lleva al modelo de gases reales, ¿sí? Porque nosotros trabajando o buscando predecir el comportamiento, simplificándolo a un gas ideal, no estamos teniendo en cuenta todo esto que vimos anteriormente, sino que no solo estamos diciendo que todas las moléculas se mueven igual, sino que todas las moléculas de cualquier gas se mueven igual. Entonces, ajustándolo a nuestro mundo real, el comportamiento de los gases solo se ajusta a la ecuación del gas ideal en condiciones puntuales. Estas son a temperaturas relativamente altas y presiones bastante bajas. Incluso nuestro mismo gas podría mostrar un comportamiento diferente bajo alta presión y diferentes temperaturas. Y de hecho hay experimentos. Fíjense cómo cambia, ¿sí? El comportamiento debería ser lineal, entre comillas, pero fíjense que el único lineal acá es el metano, ¿sí? Mientras que el resto
no se comporta ni siquiera lineal, ¿sí? Tienen diferentes tipos de picos. Fíjense acá, un zoom, o sea, hasta acá se mantienen iguales. Después no se ve absolutamente, todos se comportan completamente diferentes. Y lo que esperaríamos de un gas ideal es esto. Entonces, ¿cómo estudiamos estas desviaciones del comportamiento que nosotros denominamos ideal? ¿Sí? Porque claro, el gas ideal, lo que está ocurriendo es que estamos predeciendo que todas se mueven similar o no estamos teniendo en cuenta las interacciones entre las diferentes moléculas. Mientras que el gas real se choca contra la pared, se choca contra las otras moléculas. Entonces, no estamos teniendo en cuenta ciertas cuestiones. ¿Qué pasa? En la baja presión, ¿sí? En bajas presiones, las moléculas del gas ocupan una fracción menor del volumen total, mientras que las moléculas del gas ocupan una gran fracción del total del volumen, ¿sí? Cuando estamos a alta presión. Porque el volumen que estoy ocupando acá, la mayoría está ocupado por moléculas. Acá tengo moléculas y espacio vacío, entre comillas, ¿sí? Entonces no podemos pretender que el comportamiento sea igual en ambas condiciones. Entonces, como decíamos, las suposiciones hechas en el modelo cinético molecular, es decir, volumen insignificante de las moléculas de gas, ¿sí? Ausencia de las fuerzas de atracción entre las moléculas de gas, etc., medio que caen cuando lo queremos analizar a alta presión y a baja temperatura. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Tiramos todo el modelo ideal? ¿Lo dejamos de estudiar y nos vamos a lo real? No. Sino que, como lo fuimos viendo con Lewis, con los diferentes modelos, se ajustó. ¿Sí? Tomaron lo que estuvo bueno y lo ajustaron. Entonces podemos hablar de correcciones al comportamiento no ideal a partir de tomar como base la ecuación del gas ideal, ajustando tanto la presión como el volumen, teniendo en cuenta todo lo que mencionamos anteriormente. Y esa se conoce como ecuación de Van der Waals, ¿sí? De Van der Waals. El ajuste a la presión se va a deber a que las moléculas se atraen y se repelen entre sí, es decir, esto que mencionábamos acá. ¿Por qué pasa esto? Y el ajuste de volumen se debe a que las moléculas ocupan algo de espacio por sí solas. Otra vez, respecto a esto, no es lo mismo el espacio que ocupan acá que ocupan acá. Entonces nos lleva a esta ecuación, ¿sí? Donde si se fijan, a la presión, el volumen va a tener un rol, ¿sí? Pero el ajuste, si ustedes ven, hay un ajuste A y un ajuste B, tanto a la presión como al volumen, y va a estar determinado para cada uno de los gases. Entonces, fíjense cómo estas constantes están tabuladas, están estudiadas para estas diferentes sustancias, ¿sí? Entonces tenemos un valor de A para helio, un valor de B para el helio, y ahí podemos calcular efectivamente cómo va a ser la presión o el volumen en estas determinadas condiciones. Y si se fijan, tanto A como B están ajustadas en función de la cantidad de moles. Esto mismo que decíamos, no es lo mismo que haya dos moléculas locas en todo este espacio que esté saturado de moléculas. Entonces, N va a tener un rol importante en los ajustes de la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Otra vez, la idea de esto, ¿sí? Es que ustedes sepan cómo, partiendo de la ecuación de los gases ideales, se pudieron hacer los ajustes para trabajar con los gases reales, ¿sí? Poder acercarnos más al comportamiento real de estos gases y teniendo en cuenta la particularidad de cada una de esas sustancias. Bien, hasta ahí. Bien.
dudas, consultas, muy mareados, esperando a repasar la teoría, esperando arrancar los ejercicios. Hay que repasar un poco más la teoría, más de esto último que explicó recién. Bien, igualmente si se fijan en la guía, por lo que son los primeros ejercicios, no hay nada de gases reales. Creo que si hay uno o dos como mucho. Sí, me parece que no. A propósito, no le habíamos puesto ejercicios de gases reales, porque no es la idea tampoco. O sea, la idea es que esto último que yo les mostré, ustedes sepan, ¿sí? Básicamente sepan el margen de error que nosotros estamos cometiendo al idealizar cosas. Que esto pasa y que también no solo es para que ustedes tengan la teoría para estudiar gases, sino que también sirve como base para las próximas, ¿sí? Los próximos temas que vamos a ver y también las próximas materias que vean, cómo nosotros como científicos, porque ustedes se están formando para eso también, van a ir usando diferentes postulados o modelos que van a tener ciertas limitaciones. Entonces, capaz que arrancas con un modelo, llega hasta acá y después agarras el otro, ¿sí? Entonces, también, no morir en el intento de decir, bueno, listo, no sirve, se tira, sino que son ajustes. Hay veces que sí, hay modelos que quedan, ya está, obsoletos, porque se les hizo tantos ajustes que es como decís, ves el primero, ves el último y decís, y no, ya no tiene mucho sentido. Pero, es más, incluso se ve con los modelos atómicos, ¿sí? Cuando se veía, creo que no se ve tanto ahora en Introducción a la Química, pero cuando van pasando desde el sistema de budín de pasas hasta llegar, uno dice, bueno, se tenía en cuenta que había protones, pero vos ves lo que era antes al modelo ahora de ondas, de cómo van acomodados los electrones, y es realmente esto que dice Simeón, realmente es un cambio de paradigma, o sea, cuando realmente quiebra. Pero fíjense que, por ejemplo, ya vamos trabajando con fórmulas o modelos que usaron diferentes leyes hasta terminar de ajustar a lo que es la realidad. Pero bueno, por eso les digo, no es nuestro objetivo que ustedes aprendan a realizar ejercicios, más que nada porque si no, también tendrían que ir a rendir con una tablita con los valores, no tiene mucho sentido. En sí, en realidad, lo importante es que ustedes sepan manejarse con esta ecuación que es un poco más sencilla y predecir qué es lo que ocurre con los diferentes gases en estas mezclas o cómo varían en función de la presión, del volumen, de la temperatura y cómo esas variables o parámetros son realmente importantes para estudiar. Bien. Bueno, con la teoría terminamos, ¿sí? Oficialmente terminamos con gases. La clase que viene ya arrancaríamos con nuestra unidad 5, ¿sí? Voy a tratar de subirles con tiempo las diapos, así ustedes las pueden tener a mano. Ya están en condiciones de hacer todos los ejercicios de la guía, ¿sí? Tanto los normales como los adicionales. Así que, bueno, cualquier cosa nos estamos escribiendo. Yo apenas tenga los resultados se los voy a subir al campus, ¿sí? Perfecto el timing. Apenas tenga las notas, se las voy a subir al campus. Lo que suelo hacer para que no se asusten es para el miércoles tener las notas. Pero bueno, también va a depender de estos temas de si que me alcancen los parciales de QDI, etc. Pero si no, lo que yo suelo hacer para que se queden tranquilos y no asustarse, igual les voy a dejar la aclaración. Cuando está aprobado en adelante pongo el número. Cuando es desaprobado le pongo la D, ¿sí? Y lo que van a ver, A es de ausente, ¿sí? Para que cuidar su corazoncito. Entonces, lo que les hago también una aclaración es que entre paréntesis o en el costadito les pongo los temas que para mí, si bien está aprobado, hay temas que falta terminar de ajustar
y que se van a tener en cuenta en caso de que ustedes lleguen a la instancia de integrador, ¿sí? Entonces ahí yo les voy a poner, por ejemplo, leo el primer nombre que veo acá en el chat. Leandro, se sacó un 7, por ejemplo, aprobó, está en promoción, perfecto. Pero hay algo de, por ejemplo, fuerzas intermoleculares que me pareció que no estaba del todo logrado. Entonces yo le voy a poner temas a revisar, fuerzas intermoleculares. Ojalá no pase, pero en el segundo se saca un 4 porque estaba hasta acá con todas las demás materias, ese tema se lo voy a tener en cuenta en el integrador. ¿Sí? Así que la idea es, la nota numérica se las voy a subir al SIU. No, si aprobaron les pongo el número directamente. Me gusta cómo están buscando estrategias para que les suba nota. Apenas tenga las notas les voy a ir subiendo. Pero bueno, la idea era esperar a los de CUDI. Si tardamos mucho en el intercambio, les subo ya los de UNAUR. Bueno, profe.